Muy buenos días, amada iglesia. El amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Primer domingo del año y el Señor nos ha permitido congregarnos, ha permitido tener el privilegio de venir a participar de su mesa. Y aunque en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra epístola de Santiago, para lo cual quiero invitarlos a que me acompañen primeramente a orar, clamando al Señor por su ayuda y por su sabiduría. Amantísimo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, tuya es la gloria y tuya la misericordia, Señor. Padre, hoy te alabamos, te glorificamos, nos rendimos delante de ti, dándote gracias. Gracias, Señor, por permitirnos ver la luz de un nuevo día y de un nuevo año. Gracias porque aún tú nos sigues preservando en tus caminos. Y tú, Señor, eres quien nos guías, quien nos instruyes, nos corriges y nos exhortas a través de tu palabra. Por eso, Señor, te imploramos que nos des cada día la sabiduría necesaria para entender tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra y aplicarla correctamente y que vivamos, Señor, siempre bajo tu voluntad. Que tu voluntad domine nuestras vidas y no la nuestra. Que tu reino esté sobre nosotros y que seamos cada día más perfeccionados a la imagen de Cristo. Hoy te imploramos, Padre, que nos perdones por todos nuestros pecados y que nos ayudes, que nos hables en esta mañana, que nos instruyas y nos guíes, que no tengas en cuenta, Señor, las deficiencias del predicador, sino que por el contrario, las uses para tu gloria. Que tu palabra, Señor, sea quien predomine en esta mañana y quien predomine en nuestras vidas constantemente. Que tu Espíritu Santo la coloque en nuestras memorias y que tengamos presente tus mandamientos, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos, hoy estaremos continuando con nuestra serie en la epístola de Santiago. Ya en la mañana de hoy estaremos estudiando los versículos 11 y 12 del capítulo 4. Y recordemos un poco que ya Jacobo, en el sermón anterior, nos dio un mandato. Nos dio el mandato de acercarnos a Dios con manos limpias, afligidos de corazón por el pecado y con total humildad. Nos ha enseñado Jacobo a cómo debe ser nuestro actuar como creyentes, no solo en el sermón anterior, sino en casi toda su epístola. Y ahora regresa nuevamente al tema de la lengua. Y amplía mucho más al punto de hablar de la murmuración entre hermanos. Pero como ya es costumbre, él siempre vuelve a un tema para ampliar mucho más y para darnos una enseñanza más clara. Ya le había hablado con respecto a la murmuración anteriormente, pero esperamos que en este sermón, donde amplía más y nos hace ver nuestro error, seamos obedientes al mandato que nos da hoy. Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Le pido por favor, si puede, colocarse en pie para reverenciar la palabra. Dice el Señor en Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros.
El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto nos permite ver la relación que existe entre la murmuración y el juzgar. Esa relación que hay entre murmurar y juzgar. Además, nos está mostrando que no debemos juzgar sin justo juicio, cosa que ya él nos ha enseñado anteriormente. Pero ahora nos dice que al juzgar sin justo juicio, pecamos contra Dios y su ley. Es por eso que este texto lo vamos a estar exponiendo bajo el título de ¿quién somos para que juzguemos a otros? Esta pregunta que espero y se grabe en nuestra mente. ¿Quién somos? ¿Quién soy yo para juzgar a otros? Y es que Jacobo vuelve a hacernos la misma exhortación y el mismo mandato que concuerda mucho con el 9º mandamiento de la ley que Dios nos dio y nos da a través de Moisés. Por eso quiero que rápidamente iniciemos con nuestro primer punto, que es ¿quién eres para juzgar y murmurar de otros? Repito la pregunta, que es el título de mi primer punto. ¿Quién eres para juzgar y murmurar de otros? Y lo he basado, este punto lo he basado en el capítulo 11, en el versículo 11 del párrafo 4 de Santiago, pero en su parte inicial. Leo nuevamente el texto de Santiago capítulo 4, versículo 11, pero solo leeré la parte inicial, que es la que voy a tomar para este sermón. Dice Santiago 4:11 en su parte inicial. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Hasta ahí expondré en esta primera sección. Y Jacobo vuelve a señalar la exhortación que ya, o a iniciar con esa señal de exhortación a la que nos tiene acostumbrados. Vuelve nuevamente a la palabra hermanos. Sabemos que cada vez que aparece hermanos o amados hermanos, Jacobo nos va a llevar una exhortación con el propósito de perfeccionar. Y esta vez vuelve a hablar vuelve a referirse al tema de la difamación, al tema de la murmuración o mal uso de la lengua. Cosa que ya él había tocado en diferentes pasajes anteriormente. Y que muestra que era algo muy común entre estos hermanos. Muestra que estos hermanos habían adoptado esa costumbre de hablar mal los unos de los otros, de murmurar, incluso podríamos decir que de levantar calumnia, cosa que no es muy alejada de lo que ocurre en nuestros días. Este tema que ha venido señalando Santiago o Jacobo, en varias enseñanzas anteriores, ahora lo amplía más, profundiza más sobre el tema y nos hace ver con mayor claridad el error. Ese error que, como les decía, es común
y que debemos morir a él porque es pecado. Y este mandato que está dando Jacobo aquí, que fue uno de los primeros libros escritos del del Nuevo Testamento, llevó a que posteriores autores de la Escritura enfatizaran en el mismo tema, señalaran y enseñaran a la iglesia a no vivir bajo la murmuración. Es lo que vemos que hace el apóstol Pedro en sus epístolas y también lo hace el apóstol Pablo en muchas de sus enseñanzas. Pero un texto que quisiera citar es la palabra del apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, quien escribe mucho tiempo después de Jacobo, pero que muestra que la iglesia siempre ha tenido este problema. Dice Primera de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En este texto no encontramos la palabra murmuración en español. Podríamos decir, no está hablando del mismo tema, pero sí podemos ver que lo que nos está diciendo es que desechemos toda detracción, que no es otra cosa sino hablar mal, murmurar o calumniar. Y es la misma palabra que aparece en el texto que estoy exponiendo hoy. Y en toda la Biblia encontramos muchos textos en los cuales se enfatiza el rechazo de Dios a la murmuración, a la difamación y al hablar mal de los hermanos, al hablar mal de tu prójimo. Aunque el más claro es el mandamiento, el 9º mandamiento es aún mucho más claro que todas las citas que podemos dar de este mandato a no murmurar. Porque la murmuración proviene de un corazón no regenerado, de un corazón pecaminoso. Y es lo que Jacobo nos está mostrando. Y es lo que él quiere que tengamos como alerta para que no pequemos de esta forma. Jacobo nos recuerda que él ha venido mostrando este mandamiento en varios textos. Jacobo nos ha dicho en ciertos textos, un ejemplo claro es cuando nos dice o cuando nos enseñó que seamos prontos para oír y tardos para hablar, porque nosotros, desafortunadamente por nuestro remanente de pecado, al hablar casi siempre, distorsionamos las cosas y terminamos murmurando o calumniando. Y es pecado hablar de un hermano que no está presente. Entonces, ahora Jacobo nos lleva a entender que el murmurar es producto de haber hecho un juicio sobre aquella persona de la cual se murmura. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo se está juzgando en base al ego. En base a mi ego, yo juzgo al hermano y, en otras palabras, digo, yo soy mejor que él porque yo no haría lo que él hace. Es lo que logramos cada vez o mostramos cada vez que murmuramos de alguien. Porque cuando nosotros murmuramos de un hermano, estamos queriendo decir que nosotros no haríamos eso porque somos superiores. Entonces ahí está mostrándose el ego y es por eso que el Señor en varios textos nos hace ver que no debemos hacerlo. Que no debe estar en una vida de un creyente el andar murmurando, el andar calumniando.
si nosotros realmente entendemos el mandato que nos da el Señor a través de Moisés, en Éxodo capítulo 20, versículo 16, acompáñenme por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 16, donde el Señor nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aquí podemos mirar a simple vista cómo el Señor rechaza la murmuración. La murmuración o difamación no son otra cosa sino falsos testimonios. Y son falsos testimonios contra una persona, contra ese prójimo al cual me está diciendo el Señor que no debo hacerlo. Por tanto, estamos pecando al desobedecer el mandato de Dios. Y es por eso que Jacobo nos hace ver que no debemos hacerlo. Además, como les decía ahorita, lo que ocurre con la epístola de Pedro y la epístola de Santiago, que aunque aparecen dos palabras diferentes, es la misma. Porque la palabra que se traduce aquí como murmurar es catalaleo en el griego. Esa palabra catalaleo se puede traducir también como difamar, hablar mal de alguien o incluso traicionar. Entonces, cuando yo hablo mal de alguien, estoy traicionando su confianza. Estoy traicionando al hermano. Podemos ver que estas no son características de una persona que dice ser imitador de Cristo. Estas características no pueden estar en alguien que imita a Cristo porque Cristo nunca murmuró de nadie. Ninguna de las narraciones bíblicas muestran a Cristo murmurando de alguien. Si realmente somos imitadores de Cristo, no debemos murmurar. Jacobo sigue diciendo que quien murmura de un hermano se siente superior al emitir un juicio. Y dice claramente que emite un juicio no de acuerdo al estándar de Dios, sino a su propio estándar. Muestra que al yo juzgar, estoy juzgando bajo lo que yo tengo como ley, como lo que yo creo que es la ley. Es por eso que Jacobo nos dice que juzgamos la ley cuando murmuramos de un hermano. Lo que nos hace ver claramente aquí Jacobo es esa enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando nos dice en Mateo capítulo 7, acompáñenme, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 4, donde el mismo Señor nos hace ver que no debemos juzgar. Leo para ustedes Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y aunque todos sabemos que no está diciendo el Señor que no debemos juzgar, porque Él mismo nos dice que juzguemos con justo juicio en Juan capítulo 7, versículo 24, lo que sí está mostrando aquí es que cuando nosotros juzgamos por lo que vemos o por lo que nosotros pensamos, sin tener en cuenta el mandato bíblico, estamos pecando contra Dios.
Y Jacobo lleva la murmuración al punto de hacerlo igual al juzgar a un hermano. Tanto así que nos dice que dejamos de ser hacedores de la ley y nos convertimos en jueces, que es lo que estaremos mirando en el siguiente punto. Jacobo nos dice claramente o nos muestra claramente que estos hermanos a quien él escribió estaban dejando la ley a un lado y estaban actuando y juzgando de acuerdo a sus propias leyes. Entonces dejemos de andar creyendo que podemos juzgar la ley de Dios y que somos superiores incluso a ella, o que somos más perfectos incluso que la ley de Dios. Por eso que Jacobo continúa diciendo que nos creemos jueces al momento de juzgar. Y juzgar y murmurar nos ha hecho ver que van de la mano. Entonces quiero pasar al segundo punto de este sermón, el cual le he puesto por título, ¿quién eres para juzgar la ley? Y que lo he basado en la parte final de este versículo 11. Leo nuevamente para ustedes Santiago capítulo 4, versículo 11, donde nos dice el Señor: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y podemos ver que Jacobo aquí une lo dicho anteriormente con lo que va a continuar diciendo, con ese pero, con esa conjunción. Ese pero entrelaza lo que viene diciendo con respecto a la murmuración y lo une con el juzgar al hermano. Entonces podríamos ver que Jacobo está diciéndonos algo así en nuestro lenguaje como: hermanos, si ustedes hablan mal de otro y murmuran de él, están juzgando. Lo están juzgando y a la vez están juzgando la ley de Dios. Por tanto, están por encima de esa ley santa y perfecta, al punto de hacerse ustedes su propia ley. Algo así más o menos es lo que nos está haciendo que veamos Jacobo en esta mañana. Nos está señalando qué tan grave es la murmuración. Pocas veces vemos que se ha tratado el tema de la murmuración desde el púlpito. Pocas veces nos damos cuenta que en diferentes ocasiones terminamos murmurando. Y hoy Jacobo nos confronta y a la vez nos exhorta para que dejemos esa práctica si es que la tenemos. Y si ya conocemos todo lo que nos ha venido diciendo con respecto a ser hacedores de la ley, todo lo que nos enseñó en pasajes anteriores, ahora nos hace ver que no somos hacedores de la ley cuando murmuramos de otro. En otras palabras, Jacobo está mandando a revisar su confesión de fe a estos hermanos a quienes les escribe. Está mandando a que revisen si realmente están mostrando a Cristo en su manera de actuar. Y de esa misma manera nos está llevando a nosotros a que meditemos en eso. Eso nos lleva a mirar una vez más el 9º mandamiento y a entender que no debemos hablar falso testimonio de nadie, en especial de nuestros hermanos. Y quiero citar las palabras de un catecismo ortodoxo, el catecismo que venimos leyendo domingo tras domingo, quien da una enseñanza clara y muy relacionada con lo que dice Jacobo en este texto,
que estamos exponiendo hoy, cuando hace referencia al noveno mandamiento. Quiero leer para ustedes en un catecismo ortodoxo la pregunta 133. Dice el catecismo ortodoxo en la pregunta 133, ¿qué exige el noveno mandamiento? Y la respuesta que nos da es, exige que nunca dé falsos testimonios contra ningún hombre, ni falsifique las palabras de ninguno, ni murmure, ni desacredite a nadie, ni condene a ninguna persona precipitadamente o sin oírla primero, sino que evite y me aparte con todo cuidado de toda clase de mentira y engaño, considerando las obras propias del diablo, a menos que quiera encender contra mí la intensísima ira de Dios. También exige que en juicios y en otros asuntos siga la verdad y declare con libertad y fidelidad el asunto tal como es en realidad. Exige además que defienda y enaltezca tanto como pueda el buen nombre y la estima de los demás. Aquí podemos ver cómo el catecismo ortodoxo que venimos citando domingo a domingo nos da una interpretación bastante clara sobre el noveno mandamiento. Y esto, en relación a lo que está diciendo Jacobo, va muy de la mano. Va muy de la mano porque cuando murmuramos, no mostramos a Cristo. El que murmura de otra persona, y en especial de los hermanos, tiene que analizar su fe. Tiene que mirar qué tanto conoce a Cristo. Porque como podemos apreciar en textos que ya Jacobo nos ha dicho antes, esta práctica de la murmuración era algo que venía dándose entre estos hermanos. Pero a la vez no se quedó solo en esos hermanos, sino que a medida que han pasado los años sigue habitando en la iglesia. Desafortunadamente, la iglesia de hoy también encontramos muchas personas que murmuran. Y esta exhortación que está haciendo Jacobo no es solo para aquellos hermanos, es también para nosotros. Y la murmuración es condenada por el mismo Dios. No es algo que esté inventando Jacobo, ya leímos el mandamiento. Y también hay textos aún más claros donde se ve que el Señor condena el falso testimonio o incluso la murmuración, como lo dice Jacobo. Acompáñenme, por favor, a Proverbios, capítulo 19. Proverbios, capítulo 19, y voy a leer para ustedes el versículo 5, donde nos dice el Señor en Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y vemos que el Señor castiga a aquel que es mentiroso, que levanta falso testimonio, o sea, a aquel que se dedica a murmurar de los hermanos. Y si lo dijéramos en nuestro lenguaje común, todo acto tiene consecuencias. Y como todo acto tiene consecuencias, al murmurar de otro, estoy dañando su imagen y corro el riesgo que según las leyes de nuestro país, seamos demandados por calumnia y seamos juzgados, incluso podríamos ser hasta condenados por dañar el buen nombre de una persona.
Y esto solamente hablando de nuestra ley estatal. Entonces, si vemos que la murmuración es condenada por Dios al punto de que ha puesto en nuestra ley humana la misma condenación, porque es algo que no es agradable a Dios. El único con la autoridad para juzgar y condenar o perdonar es Dios. Cuando nosotros murmuramos, estamos juzgando, estamos condenando, porque nadie murmura para perdonar, sino para encender la ira de Dios contra él. Entonces, Jacobo nos está llevando a ver que no debemos tener esa práctica y que esa labor de juzgar le toca a Dios. Y es lo que nos dice en el versículo 12 de este capítulo 4 y que es la base de mi siguiente punto. Tercer punto de este sermón le he colocado como título: ¿quién eres tú para juzgar a otros? Y como les decía, lo he basado en el versículo 12, haciendo énfasis en la pregunta final. Pero leo para ustedes nuevamente Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice el Señor: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y Jacobo termina esta unidad de pensamiento con una gran verdad. Una verdad que al parecer estaba siendo pasada por alto por estos hermanos. Estos hermanos que andaban murmurando y juzgando, estaban pasando por alto la gran verdad, y es que Dios es el único con la autoridad de juzgar, de condenar. Es por eso que vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:15 nos dice la manera correcta de cómo actuar para no murmurar. Si yo veo que mi hermano o que en mi hermano hay algún pecado, yo no debo ponerme a comentárselo a otro, sino que debo obedecer ese mandato que aparece en Mateo 18:15, donde el Señor mismo nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y aquí podemos darnos cuenta cuál es la solución para no seguir murmurando. En vez de ponernos a murmurar, debemos ir ante el hermano y hacerle ver su pecado, hacerle ver su error. De esta forma, evitamos pecar nosotros y ayudamos a ese hermano a que vea el pecado que está cometiendo y se arrepienta y se vuelva al Señor. Por tanto, como imitadores de Cristo, esa debe ser nuestra manera de actuar. Según todo el contexto asociado a este mandamiento, al mandato que nos da Jacobo en este texto, podemos darnos cuenta que si realmente amamos a nuestros hermanos, jamás hablaremos mal o murmuraremos de ellos. Esto nos debe llevar a ver
de frente el mandato que resume toda la ley. Porque si yo amo a mi hermano, en vez de ponerme a murmurar de él, lo que voy a hacer es ir delante de él y hacerle ver su error. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 9, donde nos muestra el resumen de toda la ley de Dios. Dice Romanos 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que Jacobo te está preguntando en esta mañana, ¿quién eres para juzgar a otro? Por eso que Jacobo nos está haciendo ver que nos hace falta mucho amor. Que cuando juzgamos hay una gran falta de amor en nuestro corazón. Y que al mismo tiempo olvidamos la ley de Dios. Olvidamos que Dios es el único con esa autoridad para juzgar, para condenar. Podemos notar en varios textos cómo el apóstol Pablo enfatiza en el amor y en el poder de Dios, haciéndonos ver lo que nos está llevando a ver Jacobo en esta mañana. Y es que debemos amar más a nuestros hermanos. Otro texto que quiero leer en la epístola a los Romanos está en el capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, no debemos juzgar a la ligera, no debemos juzgar por nuestros pensamientos, porque nuestra labor se resume en enseñar el Evangelio. Al enseñarle el Evangelio a aquella persona que está cometiendo el pecado, cometiendo el error, el Señor obra. No es de nosotros ponernos a juzgar y murmurar del hermano. Muchas veces nos creemos jueces, como nos dice Jacobo, y terminamos pecando contra Dios. Terminamos desobedeciendo lo que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso, ya para concluir, quiero que tengamos presente que como verdaderos creyentes, como imitadores de Dios, debemos dejar la murmuración. Puesto que en ninguna parte de la Biblia se muestra a nuestro Señor Jesucristo murmurando de nadie. Si realmente queremos imitar a Cristo, actuemos como Cristo actuaba. Por lo cual, dejemos esa práctica pecaminosa que hoy Jacobo nos hace ver. Así como era de aquellos hermanos, es de nosotros esa práctica. Nosotros también hoy debemos mirar y recordar que no debemos hablar mal de un hijo de Dios, porque al hablar mal de un hijo de Dios, estamos hablando mal de su Padre. Estamos juzgando al mismo Dios y no tenemos autoridad para eso. Quiero dejar 3 aplicaciones. Y la primera aplicación es para ti, amado hermano. Porque una vez más, Jacobo nos hace ver el pecado. Y ese pecado del cual muy pocas veces se habla, pero que a su vez es muy común en la iglesia. Por tanto,
preocupémonos por morir a la murmuración, a la calumnia y al chisme. Porque van de la mano los tres. Son sinónimos. Debemos hacer lo posible por apartar eso de nuestras vidas. La segunda aplicación es que hoy hemos recibido una exhortación más que nos hace Jacobo. Y como siempre, en amor nos lleva a que analicemos nuestra vida como creyentes. Y al mismo tiempo nos lleva a que al ver nuestro pecado hagamos lo posible por morir al pecado y seamos más a la imagen de Cristo. Entonces, dejemos de practicar la murmuración y tengamos el suficiente valor para llegar frente al hermano y decirle: mi hermano, tú estás haciendo esto que no es agradable a Dios. En vez de ir corriendo de oído en oído a llevar algo que puede ser una mala interpretación del actuar del hermano. Esto, una vez más, vuelvo a decirlo, pero es cierto y muchas veces pasa. Una historia que escuché hace tiempo y que me lleva a verme porque yo también soy diabético. Y era un creyente que era diabético y tenía el azúcar bastante alta y estaba lejos de su casa con ese deseo y esas ganas de orinar y no tenía dónde. Lo único que había era una cantina. Y al entrar a orinar, por la necesidad que tenía por su azúcar alto, fue visto por unos hermanos. Unos hermanos de su iglesia llegaron a poner la queja ante el pastor porque el hermano estaba en la cantina y estaba borracho y estaba, quién sabe en qué condición, cuando simplemente el hermano entró por la necesidad que tenía. Y eso es a donde lleva la murmuración. Siempre que murmuramos, pasa lo que se conoce como el teléfono roto. Se termina agregando o adicionando algo a lo que se va diciendo. Cuando se regresa al oído de la persona que inició la murmuración, ya encuentra que le agregaron infinidad de cosas. Ya se ha difamado y se ha dañado el buen nombre de una persona solamente porque vimos algo y nos pareció que era así. Si aquellos hermanos que fueron y hablaron con el pastor y hablaron con otros sobre ese hermano que vieron entrar a la cantina, hubiesen esperado que él saliera y le hubiesen preguntado qué hacía ahí, no hubiesen corrido el riesgo de pecar contra el hermano y pecar contra Dios. Es por eso que hoy esta exhortación debe llevarnos a analizar nuestra manera de vivir como verdaderos creyentes. A los no creyentes que escucharon este sermón, creo que han murmurado bastante, han juzgado bastante con un juicio malintencionado, aún sin darse cuenta. Pero el Señor les ha permitido escuchar hoy este sermón por su amor, por su misericordia, y para que corras a Él en arrepentimiento y fe. Corre a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana y clama a Él, confesando tu pecado, apartándote del pecado, porque solo en Cristo hay salvación. El Señor añada bendición a su palabra y continúe bendiciendo a su pueblo. Vamos a orar por favor. Amado Padre, Señor, bueno y misericordioso tú eres. Padre, hoy te agradecemos porque tú nos exhortas, tú nos corriges.
Tú nos haces ver, Señor, nuestro pecado para que muramos a él. Gracias, Señor, porque tú y solo tú eres quien nos juzgas y quien nos llevas a evitar que sigamos viviendo en pecado y seamos más a la imagen de Cristo. Hoy te agradecemos, Señor, por tu gran amor para con nosotros, implorándote que nos perdones porque infinitamente necesitamos de ti. Muchas veces hemos murmurado de los hermanos, a veces hasta sin darnos cuenta. Padre, ayúdanos para que antes de poner en práctica la murmuración, venga a nuestra mente tu palabra y nos recuerde que no debemos hacerlo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y que tu reino, tu palabra nos gobierne. Ayúdanos, Señor, y perfecciónanos, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.